saludamos en sábado, es 10 de septiembre, pues ya se han dado cosas. Por ejemplo, el Bayern de Múnich no pudo con Stuttgart en la Bundesliga alemana. Thomas Müller mencionó en sus declaraciones que está cabreado. El veterano delantero, a veces segundo delantero, para que jugara delante de él Lewandowski, que era Sadio Mané. Mientras que el Barcelona se tardó para concretar una victoria que incluyó pues un drama en las gradas ahí por el paro cardiorrespiratorio de un aficionado. También mostró que los servicios médicos en el estadio, el nuevo Mirandilla, así se le llama, al estadio gaditano, no tuvieron la celeridad del caso. Me lo apuntaba mi hijo Edson, como el arquero Conan tuvo que correr con una cajita ahí que llevaba el desfibrilador para darle las primeras atenciones, y al gran rato, cuando ya se habían ido los equipos al camerino a pedido del árbitro del Cerro Grande, por cierto, mal árbitro, aunque es internacional español, un manejo en toma de decisiones, pero de verdad que tremendas, que no subieron al marcador, aunque una sí fue penal sobre Alejandro Valdé, y la dejó sobre, le hizo la seña que faltó un poquito, porque fue penal increíble. Bueno, pero el Barcelona terminó goleando cuando ya ingresaron al campo piezas como Dembélé y Lewandowski, que hicieron anotaciones. Y fíjense los datos: Cádiz 5 jugados, 0 ganados, 5 perdidos, ningún gol a favor y 14 en contra. Las palabras sobran ahí ante los números tan patéticos. Mientras que el Barcelona, con la victoria, pues pasó al primer lugar a la espera de lo que haga mañana a partir de las 6 de la mañana el Real Madrid. Pero nuestro tema, como lo dice el titular, es un tema doméstico internacional. Doméstico, ¿por qué? Porque hay una lucha evidente de poder por el poder mismo. En el año pasado, en la primera intentona de elecciones, salió electo un grupo que encabeza el ex internacional guatemalteco Jorge Alexander Rodas Hurtarte, que incluye también, por ejemplo, al también exfutbolista Selvin Ponciano Chitay, eterno gerente municipal, pero de una manera muy especial. La parte gruesa de la asamblea no participó, se retiró, y entonces participó solo Rodas y obtuvo una votación de 9 adhesiones a su proyecto. El saldo es de que eso se movió por parte del grupo que no pudo competir, encabezado por el actual presidente del Comité Olímpico, en el caso de Gerardo Aguirre, y todos los que le han acompañado en los periodos después de estar ellos mismos en la mayoría en CDAG. Y el saldo fue de lograr un cambio de estatutos que fueron aprobados por el Comité Olímpico Internacional. Y aquí es donde viene el centro del problema y su repercusión. ¿Por qué? Porque con esos nuevos estatutos se montó otro evento eleccionario, y de ahí emergió como ganadora la planilla de Gerardo Aguirre para una continuidad en el cargo para otros 4 años. El TDF, Tribunal Supremo Electoral, o Tribunal del Deporte Federado, pues montó protesta ante la CC, y aquí entró este cuerpo colegiado, y es oportuno decirles que, aunque no lo van a reconocer abiertamente ni Jorge ni su grupo, y yo creería que nadie, atrás de esa candidatura están fuerzas de mucho poder del gobierno actual o afines a él, que han logrado, se dice, cooptar. Yo utilizo el término controlar todos los estamentos del poder en Guatemala. Hablando de la misma CC, ahí para ponerles un ejemplo está la exsecretaria personal del actual mandatario, está otra magistrada que ahora es la presidenta, que colocó allí el anterior presidente de la República. Bueno, paremos de contar. Está Héctor Hugo Pérez Aguilera, que ya tiene antecedentes de la cómo se conduce, muy hábilmente, diría yo, muy hábilmente, pero no siempre con aquello de andar sobre los intereses nacionales. Bueno, importante
lo que ya se decidió originalmente por parte de la CC, que fue con la primera votación 4-1, que no se validó lo de diciembre, y luego vino una reafirmación ya con una votación de 3-2, pero de todos modos ratificando la postura, y a esta altura ya había llegado el caso a conocimiento del Comité Olímpico Internacional. Lo primero que dijeron fue que se iban a reunir 8 y 9, el propio 8, el día que falleció, por ejemplo, la reina Isabel, o sea, el jueves, se conoció por parte del encargado de comunicación con los comités olímpicos nacionales, el señor James McLeod, inglés, de que el Comité Olímpico en su ejecutiva había determinado que se da un plazo que va a fenecer, va a terminar el 15 de octubre para, si no han cambiado las cosas, están en línea con lo que es la Carta Olímpica, entonces se pasaría a la inhabilitación o suspensión de toda actividad al Comité Olímpico Guatemalteco. Y ahí vamos a hablar con José Pablo de todas esas repercusiones de los Juegos Centroamericanos aquí en Costa Rica, el 27 de octubre, apenas 12 días después de esa fecha fatal, y sobre todo los deportistas. ¿Qué te parece el intríngulis en que está el deporte olímpico de Guatemala? José Pablo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Bueno, es terrible, Gustavo, realmente que siempre hay intereses, ¿verdad?, políticos y ese afán de en algún momento siempre querer estar y tener más poder. Es terrible bajo cualquier punto de vista que uno lo quiera analizar o ver, el darnos cuenta que se está priorizando un interés personal antes de un interés colectivo o grupal, en este caso el de todo un país, porque al final somos Guatemala y la sanción o la repercusión es para Guatemala. Por un lado, entiendo el hecho de que siempre se va a querer sangre nueva, gente que quiere estar en el poder, pero ¿quién está atrás de ellos? Uy, ese es otro cantar, ¿verdad? Porque a veces puede salir peor el remedio que la enfermedad. Y por el otro lado, pues Gustavo, conocemos a Gerardo Aguirre de tiempo ya, sabemos lo que ha hecho, tampoco ha sido la quinta maravilla. Si bien es cierto, no se le va a quitar el hecho de que sí conoce muy bien la parte de la administración deportiva, porque eso sí creo que es alguien que conoce de pe a pa cómo funciona bien esto, pero he tenido la oportunidad ya en reiteradas ocasiones de estar ahí, de poder liderar el proyecto, digámoslo así, y una serie también de anomalías en algún momento, ¿verdad? Con contratos, con asesores, también con el hecho de que se habla mucho de que los atletas se pueden ir en calidad de turistas, digámoslo así, mientras que los directivos van en calidad de primera clase, ¿verdad? Y que en algún momento hasta los viáticos, los hoteles y demás son mejores para la parte administrativa que, al final de cuentas, para los que traen las medallas, para los que nos representan. Pero ese es otro cantar. Más allá de esto, pues aquí lo importante es que se logre solventar, de que se logre resolver y que el país no quede suspendido, porque una suspensión, Gustavo, creo que ya lo aprendimos con el fútbol, es un retroceso, además de la imagen que estamos dando de Guatemala, porque qué feo, Gustavo, que cuando se refieren a Guatemala es por corrupción, ¿verdad? Ya nos pasó en el fútbol, ¿por qué Guatemala no estaba participando? Por corrupción. ¿Por qué se le quitó a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti? Por corrupción. Y ahora esto va a ser un escándalo mundial, porque no puede pasar desapercibido. ¿Por qué lo suspenderían? Pues al final y de cuentas creo que por lo mismo de toda la vida, por corrupción. Sí, es una palabra que habría que colocarla así como un lastre sobre todo para tantas personas, pero de verdad que eso sí es tremendo, tantas personas que lo practican en el mundo, porque hay que mencionar que hay hasta calificación de países que estén más en ese terreno de la corrupción. Y yo agregaría que acá entre nosotros está lo de las influencias. Se hace lo que determinan grupos que precisamente detentan poder, lo tienen, digamos, agarrado, aferrado, y entonces las posturas se tornan intransigentes. Si eso no varía, pues habría que preguntarle directamente a los deportistas destacados que tenemos que van a parar. Que los dejen competir, esa es una incógnita. Esa es una incógnita. Que puedan competir con la bandera del Comité Olímpico Internacional,
es una posibilidad, pero como arrancaría, para mi modo de ver las cosas, una inhabilitación con que con Guatemala ya no pueda ser organizador principal, apoyado por Costa Rica en algunas disciplinas a partir del 27 del próximo mes, entonces nos encontraríamos definitivamente con que el daño podría ser aún mayor que el que ya tuvo durante eternos 22 meses el fútbol prácticamente proscrito a nivel internacional. Desde luego que los deportistas han trasladado de muy diversas formas, incluyendo presentarse ante la sede de la CC en la 11 Avenida, pero eso es como yo he dicho muchas veces, cuando uno nota que se está topando con una pared o está arando en el mar. Eso es porque hay posturas así, se tiene que hacer, se tiene que mantener, así debe ser. Entonces, en tanto no haya un estudio analítico de los pros y contras de una situación tan delicada, entonces, pues definitivamente es como pedirle peras al olmo de que se varíe la misma. De todos modos, hay que apuntar, estamos en 10 de septiembre, queda un mes, 5 días para llegar a esa fecha fatal, que ahí solo hay que llegar a la fecha. Si a esa altura no ha cambiado el panorama, desde ese momento quedaremos inhabilitados y habría que ver qué es lo que delinea el Comité Olímpico Internacional, de qué abarca esa inhabilitación, porque así lo presentó MacLeod, o suspensión. Esos es los alcances, ellos lo van a establecer, pero es llegar a esa fecha y no está el encuadre entre los parámetros de la Carta Olímpica y lo que aquí se tenga a nivel interno, y entonces, chao, Guatemala, que sería un absoluto desastre y un hecatombe. Y como quien dice, acaba de pasar con el fútbol y como que no entendiéramos, como que aquello que le dice, le entra a uno por un oído y le sale por el otro, ¿verdad? Que eso es muy común que se lo hayan dicho los padres o los abuelitos, y en este caso son a niveles donde se supone que pues tendría que prevalecer, en primer lugar, un grado de conciencia, otro un grado de conocimiento alto. Ya te imaginas, José Pablo, ya para concluir este tema que es, bueno, por ahora, porque yo creo que el tiempo que vaya transcurriendo va a determinar que tengamos más toques directos sobre el mismo, de deportistas que nosotros tenemos, bueno, de repente, porque estamos ahí, a mí no me gusta, pero estaríamos especulando decir que puedan competir con la bandera del Comité Olímpico Internacional, qué efecto tenga, porque será que el Comité Olímpico estaría con apoyo hacia ellos o no. Ya son un montón de incógnitas a despejar, y lamentable en sí que el deportista que, como lo apuntaste, muchas veces no es tratado como debiera, al margen de las becas, etcétera, que yo estoy seguro que las autoridades dirían que quien está con alto rendimiento, pues dispone de becas, etcétera. Pero lo otro, en lo de los viajes, recordar hace algún tiempo los famosos maletines, también la indumentaria, bueno, tantas cosas que conforme a lo que son los salarios, no del comité ejecutivo, porque ese es el fenómeno nunca respondido. Yo le pregunté a un expresidente de la CDAG porque había dejado la gerencia, que era asalariada, para pasar a la presidencia. Y el titular lo dice, el poder, ¿verdad? Desde la presidencia, aunque se tengan solo dietas, aunque aparezcan viáticos cuando hay viajes y se determina qué persona es la que va a tener el mando de una delegación, pues son ad honorem, son ad honorem, así las federaciones, las asociaciones y las entidades que rigen el deporte, hablando de CAG, el deporte federado, y Comité Olímpico Guatemalteco, el deporte internacional por Guatemala. Sí, es algo bien complicado, Gustavo, algo bien triste de alguna forma, el darnos cuenta de los intereses, ¿verdad? Y cómo el poder enseguida muchas veces a las personas y cómo Guatemala termina pagando los platos caros de esto, los platos rotos de la codicia, de la ambición en algún momento. Yo abiertamente lo digo, Gustavo, porque creo que así es. Votar por uno o por otro, tampoco creo que ninguno de los dos sea la quinta maravilla del mundo moderno, sino más bien pienso que es casi votar como entre el SIDA y el cáncer, sino con pequeñas diferencias, pero no veo realmente que vaya a haber un cambio a profundidad. Preocupa realmente cómo el guatemalteco se acomoda a que un gobierno puede controlar prácticamente todo.
jueces, magistrados, cortes, y ahora hasta querer implicarse en el deporte y nadie hace nada, ¿verdad? Ahora hasta el periodista tiene que huir del país porque en algún momento el que es lo suficientemente crítico, pues corre riesgo en Guatemala. Entonces, es una serie de situaciones bien complicadas, bien difíciles. Como les digo, tampoco creo que quien está actualmente sea lo mejor, pero no sé si también pueda que el otro que venga o el otro pueda ser hasta aún peor. Entonces, ojalá, en serio, por los atletas, porque no saben lo que se esfuerzan, lo que se sacrifican. O sea, es muy duro, Gustavo. O sea, yo creo que hay que tener un poco de conciencia. Noches en vela, porque hay que madrugar, porque hay que trasnochar, porque hay que estar siempre en un buen rendimiento. El simple hecho de no comer, Gustavo, es que usted no sabe lo difícil que es el no poder romper esa dieta muchas veces estricta. Son humanos, son jóvenes, y claro que querrán comer pizza, comer tomar gaseosas, porque es algo natural, es algo normal. Y el tener que sacrificar eso para mantener un alto nivel, eso es duro. Y entonces al final de cuentas que para lo que tanto se preparan, para lo que tanto se esfuerzan y sacrifican, que es representarnos, después ya no se puede hacer, creo que eso no se vale. Y creo que ahí es donde hay que poner o tener un poco de grado de conciencia para que esto, al final de cuentas, no sea algo perjudicial para todo país, porque en el fútbol pues, no hemos funcionado, pero donde sí hemos tenido mayores méritos, mayores premios y reconocimientos son con los atletas profesionales. Efectivamente. Bueno, yo conozco un cacho a Jorge Rodas, otro cacho Selvin Ponciano, y yo creo que si ellos tuvieran vía libre para actuar y no tener ese poder atrás, yo estoy seguro que ellos podrían hacer una buena gestión. El asunto es que les hicieron la propuesta, se juntó el grupo, hay otro todavía incluso más allegado a la presidencia, que es el del Gato Estrada para la CDAG, por el hecho de que es incluso un personero de deportes del presidente. Entonces, está ahí apuntado, es un control absoluto, se va cerrando el círculo y ahora lo quieren también, pues, terminar de afirmar, ponerle el marchamo con el control de los dos estamentos, que aparte, eso no lo hemos mencionado y es importantísimo, por cuestión constitucional, tienen acceso a muchísimo dinero, porque es un aporte que entre más sube el presupuesto, acuérdense lo que acaba de hacer el ministro de Finanzas al presentar un presupuesto que se va a comenzar a discutir la próxima semana en el Congreso, de 112 mil millones. Entonces ustedes le sacan el porcentaje que corresponde a deporte, CDAG va a tener más el próximo año, el Comité Olímpico más también, y entonces eso es una absoluta tentación, aunque después se presenten datos que no darían margen así de aquí, se salió o se fue a parar a la bolsa específica de alguien. Pero José Pablo les apuntaba en este mismo video el tema de los asesores. Ese asesor tendría que tener un solo sueldo y trabajar para las dos entidades. No tener dos sueldos porque trabaja para CDAG y otro sueldo porque trabaja para el Comité Olímpico. Eso es para mí inaudito. Bueno, con esto cerramos. No olviden que mañana también estaremos con ustedes y así todos los días, incluyendo un reportaje que realizamos en torno a la festividad de independencia, que será ya a 5 días plazo, platicando ni más ni menos que con un conocedor fantástico del tema histórico en el país y en la ciudad, con rasgos de verdad impresionantes de recuerdos. Me refiero al licenciado Miguel Álvarez Areva. Así que terminen de pasar su sábado muy bien, incluyendo pues el fútbol que ya comienza con la jornada penúltima de la primera vuelta, hablando de Liga Nacional.